Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Patricio Di Clérico y una vez más vamos a compartir con ustedes un nuevo episodio de la serie Teoterapia y Voz. Así es, y yo soy Karina Gianovich y vamos a compartir este nuevo episodio Teo en Acción, así se llama este episodio del día de hoy, Teo en Acción. El ser humano es para Dios alguien de incalculable valor, es lo más preciado, es lo más valioso sobre esta tierra. Y Él nunca va a irrumpir nuestras vidas de una forma inadecuada, de una forma violenta, sino que por el contrario, a través de un proceso continuo, calculado, mesurado, el Espíritu Santo obra en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y nos trae esa provisión de fuerza, de valor que cada uno de nosotros necesitamos. El mismo Espíritu nos dota de esas capacidades, habilidades y talentos que también aún nos va formando para que podamos entender aún la voluntad de Dios. Él ha escogido hombres y mujeres que pongan en ejercicio su palabra, que ejecuten en su nombre, y también nos ha preparado a cada uno de nosotros mediante un proceso sanador, restaurador de nuestra vida, de nuestra mente, para impulsarnos a más, para llevarnos al éxito, para ir victoria en victoria. Y no solo de una forma personal, sino también aún en el ambiente que nosotros podemos alcanzar o afectar. Muy bien, el Espíritu Santo también no solamente transforma a cada uno de nosotros, sino también nos lleva a grandes desafíos, ¿no? Nos propone grandes propósitos para poder alcanzarlos de una manera sobrenatural y también para ser hombres y mujeres influyentes en la historia o en el lugar, en la familia o donde estés. Hoy vamos a tomar el ejemplo de Elías. Elías fue un hombre común que vio el poder de Dios y también actuó de una manera muy especial, dando un poder de Dios a Elías que lo llevó al éxito, logró cambiar las situaciones negativas de su ambiente, transformarlas. Y la vida de Elías es un ejemplo que hoy podemos observar, apreciar en la palabra de Dios, donde ahí vamos a encontrar una muestra clara de cómo la sanidad en el corazón de Elías actuó de una manera especial a través de él para transformar y cambiar todo en su ambiente, en su alrededor, en el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las características de Elías que llevaron a Dios a ocuparse tan especialmente de él, haciendo de él un hombre escogido para grandes cosas? Bueno, vamos a descubrir en este tiempo algunas de esas características. Vamos a descubrir juntos esas características de Elías. Y permanentemente él sometió su mente, sus emociones, su voluntad al Dios soberano. La palabra de Dios en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era un hombre de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vamos hasta ahí. Habla de un hombre que ha sido transformado en sus debilidades, en sus miedos, en sus ansiedades, producto de la cercanía que Elías tenía con Dios. Él vive en esa permanente comunión, en esa permanente búsqueda de un Dios todopoderoso.
Y así lo declara él: vive Jehová. Para Elías, Dios es un Dios vivo. Él sirve a un ser que, lejos de estar ajeno a las necesidades personales, aún a las necesidades del pueblo, él se ha comprometido con ellas y actúa transformando. Actúa con especial interés en la vida particular del que se compromete a realizar en su nombre, en el nombre de Dios, acciones sobrenaturales. Esta libertad se traduce en una influencia de bien sobre toda la humanidad que hoy podemos aún seguir viendo, ¿no? Y entendiendo lo que experimentaba Elías, de ese Dios vivo, cada uno de nosotros contamos con ese mismo Dios, quien nos abre las puertas, ¿sí?, de la esperanza. Ese Dios vivo, el resucitado, nos hace confiar en ese triunfo de la justicia sobre la injusticia. El Dios vivo nos motiva a vivir permanentemente tomados y guiados de su mano. El Dios vivo motiva en nosotros el más maravilloso don creativo jamás imaginado por la humanidad. Ese Dios vivo es el que vos y yo podemos hoy decidir vivir y experimentar cada día de nuestras vidas. Otra característica de Elías es que él conocía muy bien su propia valía, porque cuando se enfrentó al rey, lo hizo con firmes decisiones a los conflictos que iba a confrontar. De hecho, ahí también en el versículo 1 de Primera de Reyes 17, continúa la palabra diciendo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es la segunda parte del versículo 1. Elías no solamente dejó sus tradiciones, su pueblo, su cultura, cuando se presenta ante el rey, con un solo pensamiento, que era el depender del Dios de Israel, ante cuya presencia estaba. Por lo tanto, él sabía muy bien que su autoridad y su valía provenían directamente de Dios. Por lo tanto, cimentar nuestra valía en conceptos y opiniones humanas fácilmente nos puede llevar a sucumbir frente a situaciones muy fluctuantes o muy difíciles, cuando nuestra valía no está fundamentada en conceptos, sino que está fundamentada en la realidad de Dios, en la palabra de Dios, que cambia, que transforma. Rápidamente nosotros veremos cómo la personalidad se ve fuertemente fortalecida. Elías no pensó en quién era, pensó en aquel que había operado su transformación interior y que ahora le llevaba al rey, revestido de autoridad de Dios para declararle su justicia. Por eso él dice: mi palabra, no va a llover sino por mi palabra. Esto equivale a decir: mira, mi mente está en armonía con la mente de Dios, porque él estaba seguro de parte de quién iba, quién lo había enviado, y la palabra que iba a hablar era directamente la palabra de Dios a través de su boca. Entonces él había comprendido que es la palabra de Dios y no la palabra de Elías la que hace lo sobrenatural. La valía tiene que ver con lo que nosotros no solamente entendemos quién nos envía y quién está con nosotros, sino que en Elías había una valía tan fuerte, tan firme, que lo llevó a enfrentar situaciones y conflictos verdaderamente grandes, como una tremenda sequía. Otra característica que vamos a ver en Elías tiene que ver que sus acciones fueron consecuentes con sus palabras. Elías decía y hacía. Y en Primera de Reyes 17:5, en la primera parte, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías hizo conforme a lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios le había dicho. Y ninguna cosa es tan dañina como la inconsecuencia. Esa inconsecuencia nos lleva al miedo, a la hipocresía, y aún nos coloca
en una posición de desventaja frente al éxito, a las metas, porque disminuye nuestra confianza en nosotros mismos. Elías declaró su confianza en Dios y actuó consecuentemente con esa declaración. Él no dudó, él no temió, sino que fue confiado, ¿sí? Porque sabía quién estaba con él. Obedecer a Dios suena cada vez más anticuado, pasado de moda, selectivo. Se dice que solamente obedecen aquellos que se dedican a alguna actividad religiosa o los cristianos, ¿sí? Y muchas veces la obediencia se practica solo si conviene, por decirlo así. Pero la obediencia real implica una ruta segura. Es algo que nos da esa seguridad, por decir así, frente a los pasos que vamos dando. Son pasos firmes que nos llevan a alcanzar ese logro y ese éxito que cada uno de nosotros anhela. La obediencia debe ser consecuente con las declaraciones de fe que nosotros hacemos, con esas declaraciones y certeza de que aún cada una de nuestras actividades o de todo lo que hacemos está fundamentado en esa convicción personal y profunda que nosotros tenemos de Dios. La inconsecuencia lleva a que se pierda el respeto por la autoridad. Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día consiste en eso, que se ha perdido esa confianza a las personas que nos representan, a las personas que están en autoridad. Muchas veces dicen y no hacen, prometen y no cumplen. Y por ejemplo, la inconsecuencia del padre en el hogar, de un jefe en el trabajo, de una autoridad civil, de una autoridad aún en la iglesia, no permite que la verdad que se predica, que se dice, ¿sí?, opere con toda fuerza. Porque, bueno, quien predica esa verdad también tiene que vivirla, tiene que experimentarla. Y así fue también, como podemos ver reflejado en la palabra de Dios, el gran secreto de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia queda grabado lo que de Él dijeron los que le conocieron, ¿sí?, a nuestro Señor. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Eso dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 46. El mayor maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Él era autoridad en sí mismo. La cuarta característica que vamos a desarrollar en la vida de Elías, que lo llevó a Dios a tenerlo en cuenta para un gran desafío que tenía por delante, fue que Elías tenía una claridad mental que lo llevó fácilmente a detectar el origen del conflicto. Elías era un hombre valiente, un hombre franco, un hombre que no solamente le advierte al rey la causa de la situación, de la calamidad nacional que había en ese tiempo, sino que también le advierte de la causa de esa catástrofe nacional. Cuando nuestra vida está en conflicto, es seguro que muchas veces nos equivoquemos al detectar los problemas y también podemos llegar a andar descubriendo dificultades que quizás no solo son consecuencias del verdadero generador de los conflictos. Dejar los mandamientos de Dios y fabricar falsos dioses pueden ser los verdaderos generadores de muchas situaciones adversas que podamos vivir en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, bueno, etc. Frente a esos conflictos familiares, laborales, muchas veces también nos podemos llegar a justificar echándole la culpa a otras personas o hacernos así como los distraídos, ¿no?, y mirar para otro lado. El rey Acab, al cual Elías le habla, el rey Acab habló mal de Elías. Dice Primera de Reyes 18:17, dice la palabra de Dios: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Completamente errado, completamente ciego ante su
desastrosa participación dentro del problema, el rey señala que la raíz del conflicto era o pretendía que fuera el profeta Elías. Y muchas veces andamos apagando pequeños fuegos y entreteniéndonos en hacer cosas pequeñas, perdiendo de vista verdaderamente la raíz del verdadero problema, el cual siempre está en lo más profundo de nuestro interior. Y eso amenaza permanentemente toda destrucción grande que pueda haber en nuestras vidas. Por eso la valentía y la franqueza de Elías lo hacía sentir un vivo celo por el objetivo que se había propuesto, establecer una justicia verdadera en ese tiempo. Y fue atrevido, fue también fiel, austero. Elías también en esto sirve como ejemplo, ¿no?, para todos nosotros, personas del Nuevo Testamento que queremos invertir nuestra vida en cosas importantes, grandes, trascendentes. Por eso estamos hablando de Elías y de esas cosas que Dios tiene para nosotros, esos desafíos grandes que con características como estas 4 de Elías que acabamos de desarrollar pueden marcar una transformación en la historia personal, en la historia matrimonial, si es que tenemos cónyuge, familiar, bueno, en todo lugar que el Señor nos quiera poner, tener definitivamente una transformación tal como la que Elías provocó en ese tiempo en la tierra de Israel. Vamos a continuar viendo cómo la mano de Dios ha estado sobre la vida de Elías. Y para nosotros, la teoterapia es básicamente la mano del Señor sobre cada una de nuestras vidas, las que nos trae libertad de esa inseguridad, inferioridad, inadecuación que podamos tener y nos otorga fuerza para poder y aún capacidad para correr con eficacia en nuestra vida. Si hay algo que hace que podamos experimentar esa libertad, es saber que Dios está al control de cada una de nuestras vidas. Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 46, dice: «Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel». Elías ciñó sus lomos. Y vamos a quedarnos con esa oración, porque él concentró sus fuerzas, ¿sí?, no permitiendo que aún los distractores del pensamiento, de las cosas que podía aún sus ojos estar viendo, lo desanimaran. Él ciñó sus lomos, y esto tiene que ver con un empuje interno y se da como fruto de haber adquirido en la presencia de Dios esa convicción profunda. Sin dudas, Elías sabía quién era Dios, y solo ciñe los lomos aquella persona que está convencida, no únicamente de las ideas, de los proyectos, de los planes que puedan tener, sino también de quién es y de quién está con él. Definitivamente, Elías decide que va a enfrentar esa realidad que estaba experimentando el pueblo de Israel. Decide que es adecuado y que es capaz de enfrentarse con la vida, en tanto que la mano de Dios esté con él y le da esa fortaleza y lo capacita aún para el triunfo. El que ciñe sus lomos es el que ajusta su comportamiento a una vida de disciplina, a una vida de orden. Y esto conlleva un ejercicio de nuestra voluntad. Hay que ponerlo en práctica. También saca y quita de nosotros el desánimo. Cuando aún nosotros tenemos que iniciar una tarea, una agenda, un proyecto, un plan, nunca debemos iniciarlo simplemente por hacerlo, sino que tenemos que tomar la decisión de ceñir nuestros lomos, concentrando nuestras fuerzas en Dios. No vamos a alcanzarlo por nuestro propio mérito, sino porque Dios está con nosotros. Hemos escuchado muchas veces la frase que el convencido convence.
si yo no estoy seguro, no tengo esa convicción en mi corazón, nadie podrá seguirme en esa visión, en ese plan, en ese proyecto que pueda tener. Las personas nos siguen en la medida en que nos vean enamorados, apasionados de nuestra causa, de nuestra visión, aplicando aún toda nuestra voluntad y nuestra confianza en el Señor. Elías tenía una llama intensa en su corazón, diría yo, ardía por dentro. Él sentía ese vivo celo, porque la soberanía de Dios debía ser restaurada en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Baal debía ser eliminado, el engaño, la mentira, el conflicto tenían que terminar. Respecto aún de nosotros mismos, debemos tener esa misma actitud que tuvo Elías. Cada uno de nosotros debemos enfrentarnos con esa destrucción, por decirlo así, de los propios Baales, aquellos que por mucho tiempo, tal vez sin querer, hemos rendido culto. Y debemos pensar que cuando Elías captó en la mente de Dios su voluntad y decidió ejecutarla, inmediatamente la mano poderosa estuvo sobre él, sobre su vida, transformando no solo su realidad interior, sino también proveyéndole las fuerzas que él necesitaría para enfrentar los conflictos y aún terminar venciéndolos. Según Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21, la palabra de Dios dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Bueno, esta reunión sin precedentes en la historia del pueblo de Israel tuvo un lugar específico y fue en la cima del monte Carmelo. Allí el pueblo tuvo que decidir, tuvo que determinar quién verdaderamente era el Dios que les representaba, si Jehová o Baal. Y esta es la verdadera causa de la sequía en el pueblo de Israel. Y hoy también para nosotros puede llegar a ser una condición muy importante de que tengamos que definir o determinar. Esta palabra ya tiene más de 2000 años, cuando Elías preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a estar sin tomar una decisión? Y allí fue cuando el pueblo de Israel empezó, como algunos de los profetas de Baal, a gritar, a saltar, a decirle y a pedirle a gran voz, aún zanjándose con cuchillos, ¿no? la carne, el cuerpo, según las costumbres que tenían, a pedirle a un falso Dios que le responda en un clamor muy fuerte. Había muchísima confusión en ese momento, ahí en ese lugar tan alto, en ese monte donde había una gran convocatoria. Aún la misma sangre que vertían sobre el holocausto, como queriendo representar el sacrificio, no había respuestas de los falsos dioses. Dice la palabra de Dios que los gritos del pueblo llegaban a ser tan fuertes, tan grandes, tan importantes, que se escuchaba de muy, muy lejos. El tema fue que nunca nadie respondió. Nunca nadie respondió a esa oración. No sucedió absolutamente nada. La respuesta verdaderamente el pueblo la obtuvo en esa misma hora, cuando Elías clamó con una voz potente, fuerte, imponiéndose, cuando dice Primera de Reyes 18:37, Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Luego que Elías clamó de una manera muy fuerte, muy importante y potente, el fuego descendió del cielo. El fuego de Dios vino a purificar absolutamente todo el altar, hasta consumiendo el mismo holocausto.
Solo un momento bastó de sincero clamor y fuerte oración para que el amor verdaderamente de Dios termine con la mentira del diablo. Y el pueblo tuvo esa nueva oportunidad, como hoy también cada uno de nosotros, en un lugar especial donde el Señor te convoque, donde haya congregación, reunión. Tomemos la decisión de reconocerlo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios como el único, quien verdaderamente trae respuesta, sanidad y purifica, limpia y con su amor da nuevas oportunidades. Elías fue considerado un varón sabio. Y así es como vemos que bajo la condición de líderes sabios, los pueblos alcanzan prosperidad y ven realizaciones, ven la transformación, ven el cambio. Y también, contrariamente, sucede lo mismo en aquellos líderes que no permiten que sus vidas salga el egoísmo, buscan aún su propia adoración, buscan la vanagloria, llevan al pueblo hacia una amarga experiencia de sequía. Los hogares, las instituciones, las empresas, las familias necesitan dirección de personas cuya palabra tenga un fundamento, cuya vida sea un desafío. Porque la sequía viene y va a rodear el ambiente, va a hacernos o intentar hacernos desfallecer. Y cuando nosotros fabricamos ese falso altar o nos dedicamos a un falso Dios, que puede llamarse dinero, puede llamarse títulos, posiciones, logros personales, falsos dioses, falsos objetivos, aún personas, ¿sí? Muchas veces podemos tropezar y caer. ¿Cuál fue ese secreto para que la mano de Dios, la mano de Jehová actuara sobre Elías y le mostrara su favor? Simplemente Elías creyó a Dios, permitiéndole hacer a través de él esa justicia y esa misericordia que el pueblo necesitaba. Miró lo que ningún otro hombre pudo ver, una respuesta a esa necesidad. Él vio una pequeña nube que surgía del cielo anunciando esa gran lluvia. Realmente Elías, un hombre de desafío, un hombre de visión, un hombre de valía, un hombre que fue protagonista a la hora del cambio y de la transformación de toda una nación. La sanidad en teoterapia es un proceso. Dios no solo quiere una salud inicial, sino una madurez creciente. El tratamiento dado a Elías incluyó salud en sus 3 áreas. En repetidas ocasiones, Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles o poco claras para nuestro entendimiento, pero que a la postre o a futuro tienen como fin el desarrollo de nuestro carácter. ¿Cuántas veces en nuestra vida debemos hacerle frente a esos conflictos, a esas dificultades que se nos presentan en el ambiente donde estamos, a las malas relaciones en el hogar, en el trabajo, con los amigos, aún frente a esas situaciones que quisiéramos reaccionar de la manera correcta, con juicios sanos, con emociones controladas, con voluntad de servicio? Pero entre el querer y el hacer hay una distancia, ¿no? Y tomar esa acción efectiva, normalmente hay una brecha, ¿no? Que encontrando que frente a ese momento crítico que se suceden las cosas, hay un montón de cadenas de respuestas insuficientes o negativas que son poco tal vez adecuadas. Esas respuestas no solo producen una decepción profunda en el corazón respecto de nuestra propia persona, sino que también traen consecuencias tristes, consecuencias amargas, ¿sí? A nuestras vidas. Hay hogares rotos, familias destrozadas, hijos traumatizados, hay rencores, resentimientos con aquellos que nos rodean, esa falta de productividad, hay enfermedades emocionales. Cuando se nos presentan esas crisis y nos damos tiempo para reflexionar,
Si somos sinceros y nos decimos la verdad, aceptaremos que dentro de nosotros las respuestas son parciales y que a nuestro alrededor hallaremos respuestas que son insuficientes. De alguna parte debe provenir el equilibrio pleno y la respuesta total. Y sabemos que es a través de Jesucristo. Como hijos de Dios nos corresponde estar siempre en esos lugares altos, ¿no? En la presencia de Dios. De allí tomaremos sus fuerzas y podremos vivir en su poder para poder llevar soluciones a esta sociedad que hoy más que nunca necesita de hombres como Elías, que fruto de estar viviendo la íntima comunión con Papito Dios, ¿sí? No le teman a nada. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta solo en Dios, solo en Él, no en los hombres ni en las circunstancias. Con la teoterapia vamos a poder comprobar el amor de Dios, que es tan grande para nuestra vida, que nos saca del lugar de confort, nos lleva a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, donde muchas veces encontraremos realidades o situaciones o circunstancias difíciles, ¿sí? Pero el maravilloso amor de Papá Dios nos quiere sacar de toda derrota, de toda depresión, de todo aislamiento, de todo miedo, de toda incertidumbre, como muchos otros factores que pueden estar actualmente en nuestra vida y familia. Este es el momento de que cada uno de nosotros con total libertad podamos disfrutar de esa verdadera paternidad de Papito Dios, la cual nos lleva a experimentar una hermosa libertad que Él ya nos ha dado. Así que les animamos a través de este episodio de poder vivir la Teo en acción, de poder disfrutar lo sobrenatural, el poder de Dios y sacar de toda sequía, de toda soledad o de toda dificultad, no solamente a cada uno de nosotros, sino a todos los que estén a nuestro alrededor. Muy bien, vamos llegando al final del episodio de hoy, Teo en Acción. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de nuestros corazones y seguramente nos volveremos a encontrar el próximo jueves con un nuevo podcast, pero te animamos a que compartas, a que invites a tus contactos a escuchar, a compartir cada una de estas meditaciones, cada una de estas conversaciones que estamos teniendo en esta serie de Teoterapia y Voz. Muchas gracias a todos. Nos esperamos encontrar nuevamente el próximo jueves con más Jesús en Casa. Chau, chau. Dios les bendiga. Chau, chau. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @CentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.